Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Habían 2 testigos falsos que dijeron: «Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo». Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: «¿No respondes nada? ¿No respondes a estos que testifican contra ti?». Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le dijo: «Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?». Y respondiendo ellos dijeron: «Es reo de muerte». Entonces le escupieron en el rostro y le dijeron varias cosas. Además, le dieron puñetazos. Otros la bofeteaban. «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Aquí tenemos el juicio injusto, el juicio corrupto que sufrió Jesús. La detención, la condena, la sentencia, la ejecución de Jesús fue y sigue siendo un precedente histórico. Él sufrió la pena de muerte, aunque Poncio Pilato, autoridad local romana, lo encontró inocente. Y aún así, Pilato, por miedo a no perder su trono, por miedo a que no hubiera una revuelta, le condenó. Jesús se sometió a 2 pruebas con 3 fases cada uno. Primero fue el juicio religioso, donde la acusación era blasfemia, y luego vino el juicio civil, donde la acusación era incitación a la rebelión. Jesús fue juzgado delante de un tribunal injusto, un proceso judicial apresurado que termina en un duro castigo, un juzgamiento no autorizado y llevado a cabo por individuos que habían tomado la ley en sus propias manos. Estos líderes son considerados corruptos. Este proceso fue precedido por una conspiración. Mateo capítulo 26, versos del 3 al 5. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y se confabularon para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero ellos decían: «No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo». La conspiración incluyó fariseos, ancianos del pueblo, saduceos, sumos sacerdotes. Habían 2 grupos opuestos, había una división entre ellos, pero tenían una cosa en común: los reclamos del Mesías. Mientras que Jesús mantuvo la ley de Moisés, él se negó a defender las tradiciones tanto de los fariseos como la de los saduceos. Esta fue la razón de que era odiado por ambos grupos. Y este odio da lugar a una conspiración contra el Mesías. Una conspiración que fue dirigida por Caifás, el sumo sacerdote. El plan era arrestar a Jesús en secreto, lejos de la atención de las masas, matarlo antes de que la gente se diera cuenta de lo que había sucedido. Y analizando este juicio injusto a Jesús, hay unos puntos interesantes. Los judíos quebrantaron sus propias leyes con tal de matar a Jesús. Sus juicios no debían ser en celebraciones y a Jesús se le enjuició en la Pascua. Jesús fue condenado por acusaciones masivas, no por votación de la corte. La pena de muerte
debía ser efectiva un día después, pero solo pasaron unas horas. Ellos no podían matarlo, así que se inventaron delitos para llevarlo al tribunal romano. Los juicios debían ser en horas diurnas, pero el de Jesús fue en la madrugada. A Jesús se le buscó para incriminarle, cosa que no debía hacerse. Utilizaron sobornos, falsos testimonios, y Jesús, como acusado, no tuvo un defensor. La acusación política era falsa. Jesús predicaba abiertamente en sinagogas y en lugares públicos, y no fue arrestado allí. Nunca prohibió pagar tributo al César. Pilato tuvo hasta 3 oportunidades de absolverlo, pero se dejó llevar por la presión del pueblo y también por la presión de estos fariseos corruptos. Hoy en día hay juicios así, injustos. Hay jueces, hay abogados que son corruptos. Hay personas que sobornan a otras para mentir. Había odio hacia Jesús. Como hemos mencionado, la conspiración incluyó fariseos, ancianos del pueblo, saduceos, sumos sacerdotes. Vaya juicio. Vaya corrupción. Si había corrupción en esa época, en tiempos de Jesús, no te voy a decir lo que hay ahora. Hay leyes del Sanedrín que fueron violadas en el juicio de Jesús. En primer lugar, no debía haber ninguna detención por las autoridades religiosas que han sido afectadas por un soborno. Éxodo capítulo 23, verso 8, primera violación de la ley. Y no aceptarás soborno porque el soborno ciega aún al de la vista clara y pervierte las palabras del justo. Una ley quebrantada. Y lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 23, verso 8. No debía haber ningún paso del proceso penal después del atardecer. Esto también lo dice. Y se incumplió totalmente. A los jueces o miembros del Sanedrín no se les permitió participar en la detención. Lucas capítulo 22, verso 52. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Otra ley que fue violada por este grupo de personas corruptas es que no debía haber ningún proceso judicial antes del sacrificio de la mañana. No debía haber juicios secretos, solo públicos. Estos saduceos, estos fariseos, hicieron juicios secretos. El proceso judicial por el Sanedrín solo podía llevarse a cabo en el salón de la sentencia, en el recinto del templo. El procedimiento debía ser primero la defensa y luego la acusación. Todos pueden argumentar en favor de la absolución, pero no todos pueden argumentar en favor de la condena. Debía haber 2 o 3 testigos y su testimonio tenía que estar de acuerdo en cada detalle. Lo dice Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Al sumo sacerdote se le prohibió rasgar sus vestiduras. Vemos aquí cómo Caifás rasga sus vestiduras cuando Jesús dice, tú lo has dicho. Y esa ley dice que el sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras. Levítico capítulo 21, verso 10. Las acusaciones no pudieron originarse con los jueces. Ellos solo podían investigar las denuncias interpuestas a ellos. Estas son algunas leyes que este grupo de personas, que estos impostores, que estos fariseos corruptos, que este grupo de personas habían incumplido. Estamos en esta semana en la cual estamos conmemorando el sacrificio de Cristo. Y estos versículos narran los acontecimientos de esa semana de la pasión de Cristo. Uno se encuentra con este texto que verdaderamente es impresionante. Y en lo personal,
a mí siempre me ha impactado. Podemos ver cómo Jesús es llevado y presentado ante las autoridades religiosas de Israel. Los ancianos, el concilio, los escribas, los principales sacerdotes. La acabamos de leer en estos versículos. Mateo capítulo 26, versículos del 57 al 66. Jesús fue llevado ante el Sanedrín, es decir, la asamblea, el consejo de ancianos del pueblo de Israel. El Sanedrín era como la corte suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá, es decir, la ley sagrada, a lo que ellos pensaban. Era competente en asuntos religiosos, también penales y civiles. Es decir, que estaba delante de personas que tenían mucho conocimiento de la ley de Dios. Tenían conocimiento de la religión judía. Tenían autoridad. Y lo impresionante es que delante de estas personas que por primera vez Jesús se identifica como el Mesías en público. No solo eso, sino que expresó que en él se iba a cumplir la profecía de Daniel que hacía referencia a la segunda venida del Mesías. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué dice Daniel capítulo 7, verso 13? Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Lo más impresionante es que, habiéndoles declarado que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios, que él era el cumplimiento de la promesa, no le creyeron, sino que al contrario lo humillaron, lo menospreciaron, se burlaron de él. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Como hemos leído, ya este sumo sacerdote está violando la ley, porque el Levítico dice que no se podían rasgar las vestiduras. Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Por qué no le creyeron? Si ellos habían visto los milagros que Jesús había hecho, habían escuchado el poder de su palabra, habían visto su autoridad espiritual, que aún los demonios se sometían a él, ¿por qué no le creyeron? La respuesta la encontramos en 3 causas, las cuales todos aquellos hemos tenido la oportunidad de compartir en la palabra de Dios. Muchas veces las hemos mencionado. Este grupo de personas no creyeron en Jesús, en primer lugar, porque tenían su corazón endurecido por el pecado. Isaías capítulo 46, verso 11. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Este grupo de fariseos corruptos no creyeron en Jesús porque su corazón estaba endurecido por el pecado. El corazón de esos hombres que juzgaron al Señor estaba endurecido por completo por causa del pecado, por su soberbia, por la envidia, por el odio que tenían en contra del Señor. Mateo capítulo 27, verso 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia la habían entregado. Había envidia en el corazón de estos fariseos. Odio. Soberbia. Cuando el pecado entra en nuestro corazón, lo endurece y rechazamos las palabras del Señor. Cuando el corazón está tan duro por causa del pecado, de la mundanalidad, amamos más lo que nos está destruyendo y rechazamos el amor de Dios que quiere rescatarnos, que quiere salvarnos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Es decir, que las obras de estos fariseos, saduceos, ancianos de la ley, todo este grupito de personas, sus obras eran malas. Su corazón estaba endurecido. A muchas personas se les predica el Evangelio, se les habla de la salvación, se les invita a recibir a Cristo, se les invita a venir al Señor, pero su corazón está tan duro que no quieren saber nada de Él. Zacarías capítulo 7, verso 12. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. El que tengamos el corazón endurecido hace que no queramos saber nada de Dios. Ese es un punto interesante. Otro punto de por qué este grupo de personas no creyeron en Jesús es porque tenían la mente envanecida por el conocimiento humano. Primera carta de Corintios, capítulo 8, verso 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Estas personas que estaban en el concilio, escribas, fariseos, doctores de la ley, sacerdotes, tenían tanto conocimiento que no reconocieron al Hijo de Dios. Lo menospreciaron. Se sintieron superiores a Él. Su conocimiento lleno de vanidad, su corazón endurecido, hicieron que menospreciaran al Señor. Las personas a las que más les cuesta creer en la palabra de Dios, a las que más les cuesta reconocer que necesitan la salvación, a las que más les cuesta abrir su corazón al Evangelio de salvación, es a las personas que tienen mucho conocimiento. Un conocimiento humano, agnóstico, filósofo, intelectual. Tú intenta hablar de Cristo con una persona filósofa, con una persona agnóstica. Te quiere llevar a su terreno. Su conocimiento es humano. Su corazón está lleno de altivez y de argumentos humanos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Están tan llenos de filosofías y de argumentos que menosprecian la sencillez del Evangelio. No comprenden que el amor de Dios es superior al conocimiento humano y que ellos también necesitan recibir en sus vidas ese amor de Dios. Efesios capítulo 3, verso 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios, de toda la plenitud de Dios. Estos filósofos, estos intelectuales no comprenden que no hay nada mejor en la vida que conocer a Jesús como Salvador. Esta fue otra causa de por qué estos religiosos no creyeron en Jesús, porque tenían la mente envanecida por el conocimiento humano. Eran legalistas. Y el último punto, no creyeron a Jesús, no le creyeron porque su corazón estaba lleno de religiosidad. Mateo capítulo 7, verso 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vaya respuesta, Vaya zasca que le dio Jesús a este grupo de personas, a estos fariseos y escribas. Es increíble, pero los más grandes líderes de la religión judía fueron los que rechazaron y condenaron a muerte al Hijo de Dios. Su corazón estaba tan lleno de religión que no tenían fe, no conocían de verdad a Dios. Y tristemente, hay muchas personas en el mundo que por esa misma causa rechazan al Señor, porque están llenos de religiosidad, porque tienen una religión, porque conocen mucho de su religión, pero verdaderamente no conocen la voluntad del Señor. Nunca han tenido un encuentro personal con Jesús. Jesús no es religión, es una relación. Y este grupo de personas no creyeron en Jesús porque estaban llenos de religiosidad,
porque su mente estaba envanecida por el conocimiento humano, porque tenían su corazón endurecido. ¿Por qué? Por el pecado. Por eso no creyeron a Jesús. Ahora la pregunta te la hago a ti, y la pregunta también me la hago a mí. ¿Creo yo en el Hijo de Dios? ¿Creo yo en Jesús como mi Señor y como mi Salvador? ¿O estoy actuando como este grupo de sacerdotes religiosos, envanecidos, corruptos? ¿Cómo estoy actuando ante el Evangelio? En estos días, qué bueno que podamos meditar en esta palabra. Hubo un juicio injusto a Jesús, lo sabemos. Y a veces nos hierve la sangre, ¿no? Al ver lo que pasó Jesús. Gente comprada, manipulada, sobornos. Pero nosotros también actuamos como esos sacerdotes, como esos fariseos. Se nos presenta el Evangelio y tenemos la opción de aceptarlo. ¿Qué hacemos? Lo rechazamos. No rechaces a Jesús. Te puedes perder una eternidad sin Él. No pierdas la oportunidad. Acércate a Jesús hoy. Todos pecamos, todos hemos cometido pecado. Qué bueno que nos acerquemos a Él, el único que nos puede limpiar. Y yo te digo una cosa, cuando aceptas a Jesús, Él limpia tus pecados, Él no los recuerda. Eres una nueva persona. ¿Qué vas a hacer? ¿Aceptarás a Jesús o le rechazarás? Como hicieron estos fariseos. Porque luego vino ese juicio también de Pilato. Y Pilato ante el público dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás, un asesino, un homicida, o a Jesús, el Hijo de Dios? ¿A quién vas a elegir? ¿A Barrabás o a Jesús? La respuesta depende de ti.